placer para mí cuando me ofrecieron el acompañamiento de este curso. Solamente por el título ya me resultó de supremo interés, porque en educación, si no estamos continuamente problematizándonos, pues definitivamente nuestro desempeño puede ser cuestionable. Y aun cuando esto suene duro, nuestra misión, creo, como aprendices, y ese no deja de ser el rol de los facilitadores también, porque estamos en continuas situaciones de aprendizaje, es problematizarnos para poder pues avanzar en este proceso. Lo primero que quiero decirles, por favor, yo me llamo Marjorie y quisiera que así me llamaran, ¿sí? Porque estamos en un espacio donde todos ocupamos el rol de acompañantes. Yo también quiero aprender de sus experiencias, así que eliminemos las barreras. Yo me llamo Marjorie y así me gustaría que ustedes me llamaran. No sé si alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad de acceder a este material extraordinario de un gran valor. De cualquier manera, yo conseguí en la web un resumen de este documental. Eso no significa que no voy a recomendarles que lo vean completo, y estoy segura que se van a interesar porque los planteamientos que aquí se nos hacen nos van a mover la mata. Entonces, pasemos a disfrutar de este trabajo. Desactiven audio y video, por favor, ustedes. Políticos, organismos internacionales, expertos, filósofos, páginas de internet. Todos coinciden en la importancia de la educación. Se invierte en capacitaciones, mejoras edilicias e investigaciones. Se compran libros, netbooks, pizarras digitales. Se dictan cursos, suben salarios, bajan salarios. Se imitan modelos extranjeros. Todo para mejorar la educación. Esto no evita que haya tantas escuelas como realidades sociales. Escuelas marginales, para pobres, escuelas depósito, escuelas para obreros, profesionales, escuelas de clase media, escuelas públicas y privadas, escuelas para ricos, escuelas de la élite. Gran parte pretende incluir y contener a la mayor cantidad de estudiantes. Muchas otras se concentran en formar trabajadores de diferentes jerarquías. Y solo unas pocas se dedican a los supuestos resultados de excelencia. Más allá de sus diferencias, todas trabajan y aspiran a un ideal de escuela común. ¿Hasta qué punto esta escuela ideal nos ayuda a desarrollarnos individual y colectivamente? ¿Realmente este paradigma educativo busca que las personas tengan una buena calidad de vida y trabajen para la mejora de su comunidad? ¿Hay otro tipo de escuela que lo logre? ¿Hay alguna educación pensada con estos ideales? Esto nos llevó a abrir las puertas de un mundo oculto para muchos de nosotros. Esta película es parte de un proceso que posiblemente no tenga fin, una pregunta que seguramente no tenga respuesta, una búsqueda sobre cuál es la naturaleza del aprendizaje y la educación, qué errores cometimos y principalmente qué ideas nos sirven para seguir buscando, seguir aprendiendo. Todas las leyes de educación nos hablan de objetivos de desarrollo humano profundos, valores humanos, cooperación, comunidad, solidaridad, igualdad, libertad, paz, felicidad, y se llenan de palabras hermosas. La realidad es que la estructura básica del sistema promueve justamente los valores opuestos. Gracias. La competencia, el individualismo, la discriminación, el condicionamiento, la violencia emocional, el materialismo. Cualquier idea que se promueve desde el discurso es incoherente con lo que la estructura sostiene. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos.
elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto, por lo tanto requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. De menor a mayor. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. Escuela no es sinónimo de educación. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. ¿Qué es una buena educación? ¿Lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad? ¿Que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen? ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Olvidemos por un momento todo lo que sabemos sobre educación, toda nuestra forma de entender la escuela, todo lo que nos han dicho que debemos aprender en la vida y lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Los niños desde que nacen tienen la habilidad de construirse a sí mismos, aprendiendo de lo que se encuentra a su alrededor, a través de jugar y explorar el mundo. Los niños absorben cultura, los niños vienen a tomar la cultura de los padres, y eso se ve incluso en el lenguaje. Está en el contexto cultural humano los números y las letras y las palabras, entonces ellos lo aprenden, pues como, igual que aprenden a andar porque hay unos adultos que andan. Todo lo que nos rodea influye tremendamente en nuestro aprendizaje. Los espacios, los tiempos, las actitudes de nuestra familia, las emociones, los gustos, las creencias. Todo es parte de ese ambiente con el que nos construimos a nosotros mismos. La pregunta es entonces, ¿qué ambiente estamos ofreciendo a los niños para que los adultos se desarrollen de esta manera? Estudios indican que actualmente a la edad de 5 años, el 98% de los niños podría ser considerado genio. Son curiosos, creativos y tienen la habilidad de pensar de formas diversas, resolver problemas, es decir, tienen la mente abierta. El problema es que 15 años más tarde, solo el 10% de esos niños mantiene estas capacidades. La información o el saber podemos almacenarla en nuestro cerebro, un libro o una computadora. Pero la comprensión es una herramienta en constante crecimiento, con características únicas que varían según cada persona. Implica crear y establecer relaciones entre criterios, y así resolver problemas.
y construir nuevos conocimientos. El aprendizaje profundo solo puede estar fundado en el interés, la voluntad, la curiosidad, y se origina más allá de las fronteras de la razón. Es mucho más que analizar o relacionar conceptos. Aprender implica un profundo proceso, donde se crean relaciones entre la persona y su entorno. El currículum es una guía ordenada para construir el conocimiento basado en experiencias previas. Pero si el aprendizaje se caracteriza por procesos tan diversos e individuales, ¿cuál es la necesidad de forzar eso y alcanzar objetivos? La escuela y la sociedad nos llevan a asumir motivadores externos para alcanzar los objetivos. Y difícilmente podemos entender que alguien pueda realizar algo sin interés, más que el propio placer del proceso. Pero un niño pequeño no tiene un lugar a donde ir. Simplemente disfruta de crecer. Camina por el simple placer de caminar y explorar. Y esto lo hace desarrollarse. Su motivación no está en el objetivo ni en el resultado. Está en el camino. La escuela construyó sus cimientos sobre una idea fundamental que trasciende a toda su estructura. La noción de que los niños están vacíos. Y en consecuencia, su individualidad puede ser rota y reformada, intervenida acorde a necesidades externas. El niño ha sido considerado un objeto de estudio, una rata dentro del laboratorio de socialización más grande de la historia, cuyo principal objetivo fue modelar al ser humano. Esto es muy humano, ¿no? Pensar que el bosque, si no lo cuidamos, se estropea. El bosque, con dejarlo tranquilo, es suficiente. Siempre, todo lo que tenemos de bosque es porque el ser humano no ha intervenido. Pero el ser humano cree que interviniendo hace más, hace mejor las cosas. Dentro de la semilla de un árbol se encuentra toda la información que este ser necesita para desarrollarse. El ambiente que lo rodea contiene todo lo que ese árbol necesita para crecer, pero este desarrollo depende de la estructura interna de esa semilla. Todas las reacciones a las condiciones externas están planificadas en el interior de cada ser, tanto el árbol como el hombre. La formación de los órganos vitales, la estructura ósea, los tejidos, las características básicas de cada uno de nosotros son el resultado de un proceso interno, autónomo, que no requiere la intervención del ser humano. Donde la madre solamente satisface los recursos necesarios, pero no dirige. Para sobrevivir, esta célula tiene ciertas necesidades básicas: alimento, seguridad y tal vez el elemento más importante que ha hecho posible toda la evolución biológica: el amor. Si el amor es vital para el desarrollo y el aprendizaje, ¿por qué generalmente intentamos educar con amenazas, castigos, tensiones, olvidando el amor? Los premios y castigos operan manipulando las necesidades básicas. Cuando no recibimos amor o protección, hacemos lo posible para obtenerlos, generando mecanismos de conducta y comportamientos que nos permiten sobrevivir. Nos condicionamos. Ese niño no estudia para aprender, no trabaja por placer, ni para realizarse. Lo hace porque si no pierde la seguridad, el amor, siente que muere. Todo su accionar pasa a estar controlado por el miedo. ¿Cómo logramos que se valore esta diversidad si ni siquiera la entendemos los adultos? Que tengamos igualdad de derechos no necesariamente implica que debamos hacer lo mismo. Hoy en día, muchos niños con intereses y comportamientos diferentes a lo esperado son diagnosticados con condiciones psiquiátricas. ¿Qué nos asegura que no estamos confundiendo la diversidad en los niños con enfermedades? Es una auténtica epidemia, una moda. En algunas zonas ya hay como un 10% de niños en las escuelas tomando psicofármacos para su supuesta hiperactividad. La hiperactividad no está demostrada que neurológicamente exista ni que sea siquiera una enfermedad, porque cumples unos criterios de diagnóstico y entonces alguien decide que tú eres un hiperactivo, que tú eres un superdotado, ¿no? Que estás dentro del límite de la normalidad aceptada para considerarte inteligente. Por todo esto decimos basta. Basta de decidir por nosotros. Basta de calificarnos, basta de imponernos.
Ni las ciencias, ni los exámenes, ni los títulos nos definen. Acá estamos para eso, para hablar, para compartir nuestras ideas. Aprender que las cosas se pueden cambiar. Nosotros vamos a decidir qué queremos ser, hacer, sentir o pensar. Creemos que la educación está prohibida. No por culpa de la familia, no por culpa de los chicos, no por culpa de los docentes. La educación la prohibimos todos. Fíjense ustedes que los planteamientos que nos presentan en el video, bueno, son un llamado de urgencia a muchas cosas, como por ejemplo, ¿cómo podemos convertir la escuela en un espacio para la educación? ¿Cuál es nuestro rol realmente dentro de los procesos de acompañamiento? ¿Es el de enseñantes o es el de facilitadores? ¿Cómo es que los seres humanos comprendemos el mundo? ¿Para qué? Indiscutiblemente, como bien lo plantea allí, seguramente lo hemos estudiado en otros momentos de nuestro trayecto, para resolver problemas. El individuo, en su necesidad, en su afán permanente de incorporarse a la vida social, se conflictúa y genera formas de incorporarse a ese medio social. Es allí. Y de esa manera como se produce el aprendizaje, fundado en nuestras necesidades y nuestros intereses, y de esto habla mucho el currículo, y de esto hablan mucho todos los sistemas educativos en nuestros países. Sin embargo, ¿es eso lo que estamos haciendo? ¿Por qué intervenir el bosque? ¿De qué manera nosotros estamos demostrando que damos respuesta a las necesidades fundamentales del ser humano? Como bien lo decían allí, el amor, la confianza, la construcción de la seguridad. ¿O realmente estamos nosotros propiciando espacios para el miedo? Cuestionando las formas de pensamiento de nuestros niños, de nuestros jóvenes, incluso de nosotros como adultos también. Yo a veces comento con mis compañeros que he leído a un autor que realmente me ha conmovido, me ha estremecido. Frank Smith, en uno de sus textos a los cuales he tenido acceso, La educación se anotó al caballo equivocado, él utiliza una frase para mí célebre, y es que el niño, a pesar de la escuela, aprende. Realmente que es lapidaria esa afirmación. Pero si llegamos a reflexionarla un poco más allá de nuestro ego, podríamos descubrir que en efecto, nosotros con la mejor intención, en lugar de facilitar los procesos de aprendizaje, estamos contribuyendo con su deformación, con su inhibición. Y debe ser entonces quizás esa una de las búsquedas que nos planteemos. ¿Cómo más allá de la teoría, que creo que la manejamos bastante bien, cómo podemos entonces llevar a la práctica esos postulados? Yo no sé si tengo activo el audio y el video. Nada, lo voy a activar porque me gusta vernos. Lo pueden activar, por favor, todos los que tengan la posibilidad, audio y video. Porque esto es algo que nos lleva, que nos obliga a repensarnos como formadores, como acompañantes del aprendizaje, o como queramos llamarnos. Apuntando esta intención hacia reflexionar si realmente lo que nosotros debemos hacer es enseñar, o si por el contrario, el llamado de la naturaleza, el llamado del universo es a dejar aprender. Por supuesto, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque nosotros venimos de una propuesta educativa que nos ha formado, que nos ha deformado. Y muchos de nosotros pensamos que nuestra obligación es enseñar, porque para eso la escuela nos tiene allí. Pero realmente es así. Realmente las expectativas intrínsecas de nuestros estudiantes, de las personas que van a la escuela junto con nosotros, están centradas en que nosotros les enseñemos desde nuestra necesidad, desde lo que nosotros creemos que es importante para el niño. Indiscutiblemente tendríamos que hacer una evaluación de la realidad social.
si la oferta educativa, si la oferta escolar estuviera ajustada a lo que realmente el niño necesita, tendríamos una sociedad distinta. Es por ello que es necesario problematizarnos para problematizar la propuesta educativa de los sistemas en el espacio, en el contexto donde nosotros nos encontremos. Porque mientras nos continuemos situando como cómplices de un proceso que definitivamente no ha dado las respuestas sociales necesarias, entonces, bueno, podremos tener muchos títulos, pero definitivamente nuestra acción va a ser depredadora. Continuaremos socavando la sociedad y estaremos inmersos en un círculo de nunca acabar. Además del video de la educación prohibida, me tropecé con uno, bueno, que realmente fue igual de dramático para mí, y se llama Un crimen llamado educación. En este momento, por razones de tiempo, aun cuando quería verlo con ustedes, no va a ser posible. Sin embargo, ahí está el link del resumen y lo van a conseguir en YouTube también, el documental completo. Hagamos esa búsqueda necesaria para un poquito tomar el discurso de ustedes en la presentación, poder adecuar nuestro accionar docente, adecuar nuestra práctica docente a la necesidad de nuestro sistema social, para poder ayudar al crecimiento de nuestras comunidades, para que esos niños que circunstancialmente en un momento de su vida están a nuestro lado no aparezcan en las reseñas amarillistas de los noticieros, sino que aparezcan en documentales mostrando el desarrollo de sus virtudes, de sus competencias de la más amplia manera. Les decía que el curso tiene una propuesta de contenido que posiblemente ya ustedes hayan revisado. En él se nos sugiere que analicemos la gestión y el desarrollo curricular de los sistemas a los cuales pertenecemos. Se nos pide que hagamos una revisión de la evaluación de las políticas educativas de nuestros países respectivos también, que revisemos los conceptos de calidad educativa y de salud educativa, que conversemos, que reflexionemos en torno a las perspectivas para el diagnóstico de situaciones educativas y finalmente que conversemos acerca de los problemas educativos generales. Y sí, es importante que lo hagamos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo yo propongo que lo hagamos? Hay una situación que yo considero, porque experiencialmente para mí ha sido fundamental, que es la revisión de mi historia, ¿no? Si yo no puedo reflexionar acerca de qué ha pasado conmigo y de qué pasa cuando yo acciono en el contexto social, difícilmente puedo entonces generar ese desequilibrio cognitivo necesario para aprender. Entonces, esta primera producción de la que hablo se orientaría a elaborar una producción individual, pero con características de autobiografía. ¿Para qué? Para abordar esta pantalla aquí, no sé qué para abordar específicamente nuestra experiencia personal como aprendices en los diversos niveles educativos transitados. Es decir, yo necesito sentarme y recordar si mi experiencia dentro del sistema educativo ha sido la de esos jóvenes que vamos a ver en los videos. Si yo me sentí así en algún momento, posiblemente sí, yo les confieso que sí. Y cuando comencé a revisar mi historia y comencé desde esa visión a enlazar con todo lo que he leído acerca del proceso educativo, comencé entonces a darme cuenta que a pesar de la buena intención de quienes me acompañaron durante todo este trayecto, a pesar de la escuela, yo logré aprender. Y si me pasó a mí, y si le pasó a todos a las personas que fueron, digamos, participantes, informantes en esos procesos de investigación que generaron como producto los documentales que les estoy sugiriendo ver. Posiblemente también ustedes al revisar su experiencia personal se den cuenta
de que hemos sido víctimas de un sistema educativo que no nos ha permitido realmente desarrollar nuestro potencial como seres humanos. Y por supuesto, nuestro impacto entonces en la sociedad ha sido minimizado. Es importantísimo que nosotros evaluemos nuestro proceso personal porque nos podremos dar cuenta entonces que quizá esto solamente es una especulación, lo que hemos venido haciendo como docentes también sea cuestionable. Y les dije en un momento de la introducción, es posible que yo diga cosas muy duras, pero es necesario que movamos nuestras matas personales para darnos cuenta que quizás estamos pensando nuestro rol de manera equivocada. Una vez que reflexionemos acerca de cómo fue nuestro proceso, cómo posiblemente ha sido el proceso de otros quienes hemos sido sometidos también al mismo rigor de la llamada educación, que unos la llaman crimen, y yo comparto que así es. ¿Cómo podemos entonces nosotros impactar esa realidad social? ¿De qué manera nosotros realmente podemos incidir en que la escuela se vuelva un espacio para la educación y no un espacio para castrar el ímpetu y las inquietudes de los estudiantes? Pues. Esas serían las dos grandes tareas de este curso con relación a las actividades de evaluación básicamente. Por favor, los micrófonos, Marisol. ¿Me puedes repetir el objetivo de la segunda producción, por favor? Claro que sí. Vamos a redactar en pares un ensayo, un texto argumentativo. Ese texto argumentativo debe abordar tanto aspectos curriculares como de evaluación, orientados a presentar una propuesta educativa alternativa. O sea, si la escuela viene haciendo o desarrollando un currículo con tales características y no ha podido dar respuesta a la necesidad social, ¿qué propongo para que esa realidad cambie? ¿Cómo es eso de respetar las necesidades e intereses de nuestros estudiantes, de respetar su proceso personal de aprendizaje? ¿Cómo podemos hacer eso si lo que venimos haciendo definitivamente pues no ha sido suficiente? La idea es que sea un trabajo propositivo. ¿Ok? Una vez entonces que revisemos la experiencia social y la nuestra personal, ¿qué proponemos? ¿Qué se nos ocurre que podemos hacer para poder cambiar, para poder transformar esa realidad que no da respuesta a la sociedad que queremos? Buenos días. Buen día, Humberto. Veo el espacio que fue muy corto porque es un debate bastante largo. Sí. Un debate bastante largo que no crea que es nuevo que nosotros reflexionemos. La mayoría de los docentes, lo primero que hacemos cuando llegamos a un aula de clase es reflexionar si lo que nosotros estamos haciendo es correcto. Y dudamos siempre de que lo que estamos haciendo, y por eso cambiamos tanto. No es nuevo. Usted decía algo que aprendíamos a pesar de la escuela. Eso nosotros que somos aquí de un entorno macondiano, lo decía mucho nuestro Nobel Gabriel García Márquez. Aprendió a pesar de la escuela. Habíamos escuchado eso a través de él. Y nosotros a veces decimos que la única oportunidad que tiene nuestros jóvenes tan desamparados en la pobreza, en el atraso, es la educación. Y cuando nos ponemos a plantear que de pronto la educación tal y como está no sea la solución, entonces ahí el espíritu se nos arruga un poco. Mi participación es esa, que de pronto un encuentro sincrónico donde ahondemos más en esta propuesta, basado en la individualidad, porque así como muchos tenemos algo muy distinto, encajamos tan perfectamente en esa estructura de la escuela que cuando se nos acaba la escuela y salimos al mundo real, entonces donde no encajamos. Distinto a como los que no encajan en la escuela
y tienen mucho que dar en el mundo real. Entonces son dos problemáticas. Quizás la primera que expresé es la mía. Excelente estudiante durante todo primaria, bachillerato, y de pronto salgo a un mundo real y no encajo. No encajo. Entonces hay que tener en cuenta las dos perspectivas. Los que son presionados por la escuela o los que se acogen tanto a la escuela y no encajan después. Entonces, después, de pronto en la autobiografía tengamos tiempo de mirar cada uno de las experiencias de cada cual y mirar ese abanico de opciones, ese abanico de experiencias que se dieron y mirar cómo desde la escuela, cómo desde el replanteamiento del currículo en sí, podamos abordar cada una de esas experiencias. Esa es mi participación. Gracias, profesora. Así es, Humberto, gracias a ti. Y es importante que recordemos que no estamos diciendo que la educación no es importante, la educación es fundamental. Lo que estamos cuestionando es la escuela. ¿Cómo convertimos la escuela realmente en un espacio para la educación? Ese debe ser el centro, para que entonces siga siendo un refugio no solamente para algunos, sino para todos. Una realidad distinta donde los niños, los jóvenes, los adultos sintamos que tenemos la oportunidad de ser nosotros mismos, de desarrollar nuestras verdaderas pasiones. Y con esas pasiones desarrolladas, con esas herramientas para poder aprender en cualquier contexto, entonces podamos ir al mundo seguros de nuestras competencias, seguros de nuestras verdades, a comernos pues la sociedad en el mejor sentido de la palabra, a reconstruirla. Ha sido un gusto para mí, de verdad. Sé que para todos esta va a ser una experiencia de crecimiento sin igual. Feliz día, muchachos.